Jaime Albert, claro, él estuvo ahí. Sí, sí, él estuvo ahí. Jaime, sí, sí, claro. Él estuvo al comienzo, él estuvo como Juan José Hoyos también. Él era profesor también de la facultad. Juan José era O sea, alumno. había una particular maquilla de gente que no eran poetas, eran narradores y todo eso. Sí, pues como profesor de literatura, pues debería tener en cuenta todas estas otras cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo, bueno, tú comenzaste a publicar tus poemas allí, ¿no? Recuerdo, nosotros sacamos junto con Editorial Hombre Nuevo algunos libros, el de Lee Ramírez en la parte de arriba abajo, el tuyo, El campo no es tan verde, ¿cierto? Y uno de Luis Fernando Macías, Amada está grabando. Ganaste el premio nacional de poesía en Cúcuta con El campo no es tan verde. Con los poemas. Sí, los poemas. Sí, que se llamaba el libro, se llamaba colombiano. Alguien en la ciudad tan lejos, que era los que habíamos oído. Los que viajan sueños, sí, excusa. Yo me acuerdo que me tocó darte la noticia y recuerdo también tu reacción. ¿Os te acordás o no? Es que yo soy muy mal hablado y a mí no me da como que te llamé y te dije, Víctor, te acabas de ganar el Premio Nacional de Poesía y vos dijiste, ¿qué hijo de...? Bueno, eres con los que ya... Yo tenía 23 años. Figura, ya eras Premio Nacional. Es con lo que los títulos de tu libro son muy bellos, ¿no? Ese es un hermoso título, ¿no? Y el mismo el otro, El campo no es tan verde, ¿no? Pero son poemas, son versos, digamos, lo de Los que viejos sueños es un verso de Senders en el Transiberiano. Con los que viejos sueños fumo, dice él. Y el campo de cuando no está verde es Pessoa. Y él dice el campo es... ¿Qué frase? Son dos, ese verso de como todo de Pessoa es sorprendente. El campo no es tan verde. Es que, no sé, es que vos empezaste, publicaste, no sé por ahí, porque eso me cansa mucho de leer. Empezaste, bueno, tus poemas, llegaste a la revista Cuarimántima, te invitamos a ser parte del comité, que para nosotros fue también una fortuna. Y Lotero, ¿verdad? Y llegó Lotero también. Ah, claro, pues ya no mencionamos, ¿no? Entonces, pero yo recuerdo, todavía no habías comenzado con el cine, ¿no? Y contaste que tu hermano que había llegado a Chicago te había traído una cámara. Ahí se comenzó todo. ¿O venías? Eso es. Y encima pues salió el libro de Lee Ramírez en la parte alta abajo, que fue otra cosa tremenda. Recuerdo a José Manuel Arango diciendo que era como un hachazo en la cabeza los poemas de Lee. Pero veo que de pronto pues es como un aspecto tuyo como poeta, pero otro como director de cine, ¿cierto? Y pienso que en el cine tuvo que ver mucho la poesía de Lee. ¿O estoy equivocado? Es decir, ¿te cambió la vida? No, la vida no, te dio como... No, pero la poesía cuando es grande como la de Lee cambia las vidas también, claro, así es. A mí me cambió la vida, creo que a todos los que lo leímos, de alguna manera, todo el mundo vio otra cosa, que todos como que intuíamos, como que estábamos preguntándonos y buscándonos, no sé, unos más que otros, pero yo que vivía aquí que había vivido aquí en los 70, hermano, en Florida Nueva, pues para mí era toda una pregunta necesaria y este man nos contesta eso con poesía, nos dice todo, nos presenta toda esa ciudad de una manera, porque el libro de la parte de alta baja es un libro denso, complejo, es un libro que propone todo un mundo, ¿no?
sobre todo porque les hablaba de una vida de barrio que no nos sospechábamos, a través de las historias de personajes, de sucesos, ¿no es cierto?, en un lenguaje muy abierto, ¿no?, una sintaxis que él se inventaba. Él era realmente un personaje muy especial que lo invitamos, por supuesto, también a la revista, y la revista le publicó ese libro que es aunque ya la universidad le había publicado un libro, ¿cierto?, Extensión Cultural, la ausencia del descanso, que es un libro que nació de una experiencia en la cárcel, estuvo en un bueno. Entonces, yo recuerdo pues, poesía, pues como en una cierta línea, de pronto pues empieza a verse en la universidad con una cámara, ¿cierto?, rondando los sitios, tomando imágenes, filmando, ¿no? Y tus primeros films inclusive tienen una cierta característica, los visitantes de la noche, que es tan interesante, ¿no? Filmabas el viento ahí en la universidad, en los árboles, creo que hiciste algo sobre los sordomudos, no sé, o intentaste, no sé. Y después viene un cambio absoluto, ¿no? Ya digamos que tu gramática cambia por completo, y yo creo que nació de la lectura de Guillo, en absoluto, ¿cierto? Pero, claro, porque, digámoslo, miran la poesía como es de, o sea, el hecho de haber estado en Acuarimán, de haber pasado por allí, estar con todos ustedes, estos de ustedes grandes poetas, lo que es José Manuel, vos y Elí, ¿no? Y Elí, mire cómo son las obras, digámoslo, perdurables como las de Elí, cómo van creando efectos y reacciones en una parte y en otra. Y claro que cuando yo iba a hacerlo digo en un futuro, pero sabes que yo no era muy consciente de eso. Es increíble porque no lo era, ¿sí me entiendes? Yo estaba con los muchachos, con los actores, estaba en unas dinámicas de actor natural, cosas que yo venía como investigando, improvisaciones, grababa todo lo que contaban, todo ese parlache que era esa jerga que apareció tan fuerte que ya en Elí estaba. Pero yo no era muy consciente de Elí, pero era como un déjà vu. Yo conocía todo eso. Incluso, pero claro que obviamente, mira, pues que mi conciencia sí estaba ahí porque yo les pasé los libros de Elí, yo se los pasé. Y estos pelados que nunca habían leído nada, se emocionaron y escribieron unos poemas, algunos de ellos. Había uno de ellos que era poeta como Elías, ¿sí de cuenta? Se me aparece, o se nos aparece un pelado que tiene un diario cifrado, escrito con unos números, para que no quería que la mamá porque el pelado era ladrón, era pistoloco, no, sí, pistoloco. Pero escribió un diario lleno de cosas y a veces poemas, y era como los de Elí, entonces yo le mostré a Elí a él. O sea que obviamente si yo estuviera muy consciente de que Elí era el puente de todo eso. Toda la poesía, ¿sí me entiendes? Como la poesía, en general los cineastas, veo yo que tú ves un cineasta y digámoslo, un director joven o de cualquier edad, todos tienen algo que también es un trampolín que los impulsa, que es la fotografía, alguna historia. Siempre tienen una cosa, los directores tienen como, y yo, sin darme cuenta, por haber pasado por Acuarimán y todo eso, a mí me impulsó la poesía tremendamente. Recuerdo esa época también que tenías mucho interés, leía a Pasolini, ¿no? Inclusive recuerdo que escribiste, ¿cómo llamarlo?, un ensayo, una crónica sobre Tuchenko, ¿no?, que después vino acá a Medellín, cuando era una gran estrella mundial, ¿no es cierto?, de la poesía, ¿no? Es que se van dando factores y sucesos y todo se va congregando y de pronto toma un camino, ¿no? ¿Todavía lees a Pasolini o ya lo superaste? No, Pasolini cada vez es más grande. Cada vez incluso cosas que no ha leído, vuelve a ir a leer y se proyectan cosas más fuertes. Y digámoslo, también
No, digamos, a mí me conoció a Pasolini como a todos los que íbamos a los cineclubes y que veíamos en la poesía, lo leímos en esa época, claro que sí, lo leímos en esa época. Pero solamente ahora lo he leído ya más, como más metódicamente y más seriamente. Sí. Y es muy lindo porque el hombre, todos sus poemas antes de Catón, ahí está Catón todo el tiempo con los poemas. Entonces, como bueno, das cuenta que la poesía como está primero que todo, ¿no? Que cuando empezás a preparar una película, pones a leer a tus actores poemas de Lee. ¿Sí? Contanos esa experiencia. Mira, es que todo, y mira que Lee estuvo en los últimos años, iba mucho, digamos, a la oficina nuestra, entonces él miraba el casting, yo le preguntaba, digamos, le hacía entrevistas. No, aquí aquí junto al éxito, aquí como por el éxito, abajo de San Ignacio, digamos. Teníamos la oficina ahí y él se mantenía mucho con nosotros. Sí, el hombre sí, imagínate. Y entonces la mujer del animal, yo le preguntaba muchas cosas y él obviamente como que hacía un gesto y lo que me decía era que él no entendía cómo no sabía que había tantos animales y hijos de puta en todas partes, que él los había conocido demasiado, que a él le parecía que pululaban por todos lados y yo trataba como de justificar por qué estábamos haciendo la película del animal y a él le parecía absurdo, pues es que eso era obvio que existían esos animales por todos lados. Entonces como que yo hacía como unas reflexiones como éticas y todo, y él se burlaba de eso porque decía, pues, pero hombre, pero es que el animal, hemos dicho, casi para decirme que sus amigos más íntimos, sus primos y unos hijos de puta, eran unos animales. O sea, era muy consciente de todo eso. Pero mira, yo sí, mira como el animal era de 1900, pues ocurría en el 78. Entonces yo no sabía, obviamente no sabía yo, digamos, cómo propiciar ese lenguaje de Camajanes, porque estos pelados de ahora eran personajes de 2015 que no sabían nada de ese lenguaje de Camajanes. No podíamos replicar el parlache tampoco con Goromela ni nada. Yo no sabía cómo propiciar ese. Y entonces, ¿qué hice yo? Les pasé, fotocopié todos los poemas de Lee, ponerle 20, 25 poemas, hice unos cuadernillos, cada actor, bueno, lean todo esto, muchachos. Sí, los poníamos a leer en público, lo leíamos. Era la misma, sí, total, no, porque era la misma vida que ellos vivían, porque en general los actores eran gente que no eran Camajanes, pero sí trabajaban en las bacrines de los barrios. Muchos de ellos eran de la oficina de Envigado y pedían permiso para estar en la película y tuvieron unos meses en la película y todos esos manes eran, o sea, ellos sí que sabían de animales y de violaciones y todo eso. Cuando les muestro la película por primera vez, todos esos actores y esas personas que eran todas de bacrines, eran de bacrines. Se levantaban asustados y salían silenciosos. Y después yo entendía que era que la película se había sentido muy cómoda porque la película los mostraba a ellos eran el animal. Una vez en la librería, en aquel entonces se llamaba La Mesa del Silencio, de pronto nos reuníamos allí y aparecías con algunos de estos personajes, uno de ellos inclusive, dos de ellos estuvieron en Cannes. Acompañándote allá pues con los grandes actores y el gran mundo del cine, ¿no? Pero eran personajes que la relación con ellos no debe ser fácil, o no debía haber sido fácil, porque uno, pues bueno, yo, de otro extracto, de otro nivel, y estos señores, pues realmente muy marginales. Pero Elí había permitido esos puentes, Elí había
Por ejemplo, yo fui con Ramón a Cannes y Ramón había sido detenido, digamos, un mes antes del rodaje, por un robo que hizo. Y cuando íbamos a Cannes, todos los actores, casi todos, los habían matado. Los actores. Entonces Ramón se merecía, porque Ramón es el que te digo del diario, el diario que escribía poemas. Ese fue el que conociste. De pronto el Alacrán también estuvo allí. El Jaibo. Recuerdo en un programa de cine español tan interesante que la manejaba alguien que después murió, que presentaba Rodrigo de como Los Olvidados, una película como en ese nivel, ¿no? Y hablaba de una pequeña obra maestra. Pues tener, si aceptas esa relación con Los Olvidados de New York. No, claro, digámoslo, yo no era consciente que estaba pensando, yo la había visto ya, claro, pero tan extraño yo no la tenía tan consciente de que, pero claro que, digámoslo, después de que la he visto ya ahora, por ejemplo, Los Olvidados pone unos puntos de partida, unos momentos que son ineludibles, que si quieres hacer una película, digámoslo, con esa verdad de esa tragedia social latinoamericana, siempre tienes que tocar unos puntos que él propuso allí y por el que fue también muy denigrado. Él también él puso una escena, por ejemplo, una secuencia de un momento donde Pedro, que es el amigo de Jaibo, que el azar lo lleva a ser testigo de un crimen y a ser como, entre comillas, cómplice y todo eso, llega donde la mamá y le pide comida, le pide carne porque la mamá está sacando como unas tortillas de carne, las mete en unas tortillas, en unos panes, y los hijos están comiendo y Pedro le pide a la mamá comida y la mamá no le da comida, le dice que no, una cosa escandalosa, que vaya que le den sus amigotes por allá en la calle, que usted no se merece nada, y una negación de una madre y entonces Buñuel dice que ahí se salieron muchos de sus colaboradores y le dijeron, cuando hago una película verdaderamente mexicana donde una madre nunca va a decirle a su hijo, a negarle comida a su hijo, y se salieron una cantidad de gente. Ahora que yo veo esa secuencia, me doy cuenta que es uno de esos momentos en donde si tú tienes que arribar a ese mundo de los olvidados, tienes que pasar por ese secuencia. Pero uno lee tus poemas y uno ve diferencias con tus películas. Entonces uno piensa, Víctor se ve que tiene como doble vida, ¿no? Doble personalidad, cultiva una cierta esquizofrenia. ¿Por qué esa diferencia? ¿Sí? Digámoslo, yo siempre lo he vivido como una especie así de esquizofrenia y digámoslo, pero yo me lo he explicado de una manera, no sé si a ti te parece pues muy rebuscada, pero yo trabajo, digámoslo, en mis películas buscando unas voces que la poesía me los da todos esos relatos que hacen la gente que yo entrevisto, los actores. Y esas voces, te lo digo, yo voy como quien dice cosiendo el guión y el resultado son una cantidad de voces que son colectivas. Yo de alguna manera como que renuncio a estar ahí, pero renuncio, digamos, no por cualquier cosa, renuncio por una cosa grande que es las voces de colectivas que son, tú no puedes decir que no son muy bellas y que son de alguna manera acceder a ellas es privilegiado, ¿cierto? Yo renuncio a mi voz, obviamente mi voz está en la medida en que interpreto esas voces, escojo momentos y de todas maneras en algún momento yo estoy como un poeta de Acuario leyendo esos poemas de estas personas que me cuentan todo eso y que yo voy extrayendo esos momentos que son evidentemente poesía.
solo que es colectivo. Entonces ese tejido de esas voces da una voz colectiva que, digamos, no es la voz mía del poeta que escribe los poemas. Pero, digámoslo, de todas maneras esos poemas, algunos sí tocan las películas, algunos los escribo sobre las películas, reflexionando sobre los actores, sobre ciertas cosas que han surgido, digamos, las reflexiones de las películas, entonces algunos sí se cruzan. Entonces, digamos, estás preparando una película, estás oyendo pues otras voces. No es decir mucho eso en público, porque si la gente empieza a oír voces es que ya estás a un paso de echarte. ¿En qué momento ya, digamos, le das ese espacio a tu voz? O sea, entendemos bien que el espacio de esas otras voces, de esas otras vidas, historias, están en el cine, en las películas. ¿En qué momento, por ejemplo, ya te das como un lugar a la voz ya tuya, digamos, a la voz, o sea, tu lirismo? Digámoslo, eso de renunciar a tener uno la voz en la película para que exista una voz colectiva, cosa que te digo que es muy bello, si uno lo logra, puta. Y yo he visto a todos mis amigos cuando hacemos una película, siempre, a pesar de que no les mostraba mis poemas, ni ellos sabían que yo escribiera, pero yo siempre les decía a mis amigos, esta película, muchachos, es un poema. Y yo lo veía así, un poco como lo que hacía Elí, con una cantidad de materiales que venían de muchas partes, de un prosaísmo, de a veces sí o no, todos esos materiales que al final él revuelve y produce un poema que te turba y que te sacude, ¿cierto? Yo pienso lo mismo en las películas. Las películas llegan una cantidad de materiales, de voces, de gente que te habla y tú vas haciendo esa voz colectiva y tú sabes que pues puedes hacer un poema porque todo ese material es un material poético, todo. De todas maneras, yo cuando ese renunciar a tener, digamos, mi subjetividad en las películas, también a mí me ha martirizado. Porque mucha gente me decía, pero vos no estás en tus películas. Pero entonces, con el tiempo y con la publicación de este libro y con una retrospectiva que unos amigos me hicieron en México de mis cortos y mis películas, ellos incluyeron también la poesía. Y ahí yo entendí que la poesía era, digámoslo, esas voces subjetivas que no están en la película, pero que están acá, que hablan de padres, de madres, de hermanos. Sí. Pasolini lo tenía de una manera muy fuerte también, porque él iba por los barrios, él veía, él de pronto cogía un personaje y lo relataba hasta llegar a unos puntos en donde el personaje, digamos, lo llevaba a unas exaltaciones de sentido o de pérdida de sentido, de fracaso de poesía, pues. Entonces yo pienso que estos poemas sí son también, de alguna manera, son como paralelamente esa subjetividad que no está directamente en la cosa, pero va acompañando. O sea, quiero decir que cuando hablaba con esos muchachos y me hablaban de sus familias llenas de contradicciones y de nudos y de conflictos irresolubles, yo también tenía mi familia que había pasado por una cosa y otra, tenía a mi papá, tenía a mi mamá. De alguna manera yo estaba también con ellos hablando, pero de esos mismos términos, pero de mis cosas. De las crónicas, por ejemplo, sobre tu tío Miguel, que también es otro tono y otras realidades que se van reuniendo y cuentan un conjunto muy interesante, ¿no es cierto? Y de diversidad y todo. Por un lado están las películas estas, a veces uno pregunta, o se pregunta uno mismo, Víctor es tan duro como persona, así como esos personajes tan miedosos que
Muchas veces porque mucha gente me dice, pero hermano, pero qué es eso, pero qué forma de, cuando vemos tus películas, quedamos realmente, es una experiencia de choque, no queda uno bien después de ninguna de tus películas, uno queda como abrumado por algo y otras cosas. Y yo les digo, ese no soy yo, esa es la realidad, porque en verdad, pues yo me he inventado de que estas películas son, se habla de la realidad por ellas, esa realidad que todos sabemos que es y que pues, lógicamente no podemos definirla y todo, pero sabemos que es aquello que son los otros, es aquello que escapa, digámoslo, incluso al control de uno y sobre todo casi que es una sensación de un poco de una sensación como de vértigo cuando tú piensas en que existen otros lugares, cuando tú visitas con la mente otros lugares, sientes como un vértigo porque no estás ahí y porque son unas cosas de una autoridad tan fundamental que es hermosa también. Entonces, esa búsqueda de la autoridad, digámoslo, de todas maneras, que yo lo hago en mis películas, en los poemas son otra cosa. Mira, por ejemplo, leo este poema, dice, Comuna Nororiental. Este es un poema como sociológico, quiero que lo vean, qué cosa tan sociológica. En estas laderas no hay religión posible, hay algunas iglesias dispersas con techos baratos que libran de la lluvia y a veces del barullo de las voces de miles de personas que aturden peor que una máquina. Los santos son solo estatuas que no inspiran ni la huella de un recuerdo piadoso, están más muertos que las piedras, más muertos que los antiguos ladrones de quien nadie se acuerda. Aquí solo están ellos, los muchachos, los hijos. Hay también rebaños de jovencitas que suben y bajan de los colegios, que buscan temblando las heladerías, que atraviesan los parques sofocadas con sus carnes tan dulces y que al fin se llegan a las cañadas y a los baldíos para ser sacrificadas. No les interesa oír palabras ni promesas, solo quieren ser sacrificadas como la comida que es alabada y degustada y luego ya no está sobre la mesa, luego ya descansa de existir. Los muchachos y hermanos menores que tampoco tienen padres como ellos, porque aquí Dios les ha dado un mundo sin padres para experimentar con ellos, para hacer sus propios juegos que lo divierten y lo hacen ahogar de la risa, sacudirse como si estuviese atragantado, atorado, a punto de morir. De esta radera sus padres han huido, se han despedido un instante para volver, debían cambiar por monedas sus viejos billetes, cruzando la calle en la esquina iluminada en la ventana, o si no más allá en el otro barrio, y no han vuelto ni aquella noche, ni el año pasado, ni ahora que se cumplen los días de... ¿Se conoce el poema? O sea, ¿sí me entiendes? O sea que yo sí escribía sobre esos barrios. Todo es diferente. No, pero no te lo digo como crítica, ni mucho menos, sino por el contrario, de cierta forma sorprendido, ¿cierto? Sos capaz de eso, ¿cierto? ¿No? Además me gusta, alguna vez te dijo ahí que definías tus películas como un reportaje periodístico, ¿cierto? Es figurante. La nueva de alguna manera hago el mismo trabajo de ellos, pues digámoslo, pero el resultado no es un texto y el resultado también depende de esa intermediación de los actores que de todas maneras toman de ese texto algunas cosas, otras sí, otras no, pero el guión, digamos el guión literario, el guión que surge es toda una crónica y le hago todo, digámoslo, respeto todo lo que la realidad sugiere, propone, no estoy cambiando, ni mejorando, ni transformando, sino que la tartamudez de la realidad y a veces los atisbos con esa voz de la realidad que a veces es incompleta, enlagunada, que te hace atisbar cosas que sabes que no se abisman en la realidad, en un lugar donde no hay lenguaje que no ha llegado todavía. ¿Qué opinaba Eli de tus películas?
Él, como siempre, me decía, uy, Víctor, te vas a enriquecer, hijo de puta, te vas a enriquecer. Eso es lo que él comentaba. ¿Escribís poesía mientras estás preparando o haciendo o realizando una película o necesitas un espacio aparte? No, yo en general siempre estoy escribiendo algún poema, pues o, digamos, tomando notas de cosas que sé que se vuelven poemas, como el comienzo, y a veces todo el poema. Siempre estoy como tratando de escribir cosas, alguna cosa, y sobre todo porque vos lo sabés, me imagino, muchísimo más que nosotros, y es que no hay nada como ponerse al servicio en el lugar en donde la intención de escribir un poema hace que aparezca el lenguaje, un lenguaje que se subjetiviza con uno, y ese momento es extraordinario, para uno, pues, digamos, ¿cierto? Entonces, colocarse en ese momento en donde brota la poesía, incluso uno se le brota cuando escribe cualquier cosa, porque el lenguaje mismo como que pega un salto tratando de que uno aprovecha para capturar cosas de uno. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que el lenguaje apareció acá? ¿Cierto? La otra vez. La emisora no cree, sabe traer diferencias, cosas de maltrato social, ¿cierto? ¿Sabes? La otra vez me invitaron a una reunión por allá arriba en la Plata de las Palmas. Yo no sabía, como yo voy a donde me invitan, ¿cierto? Y resulta que allí estaba Fernando Trueba, así que es un señor que tiene un ojo por acá, así que dice, ahorita uno no sabe si lo está mirando a uno, si lo está analizando, o está en otro mundo, ¿no es cierto? Entonces me dijo que era muy amigo tuyo, que admiraba mucho tu cine, tu vaina, y veía, pues qué bien. Ahora sí con él, sí, estuvimos como conversando, pero te debiste, y hay que pasarle a él el libro tuyo de retrato de artistas. Yo digo, salía muchísimo con todo eso. Es que no me dijeron siquiera que ese señor ya está, y además me sentaron realidades. Sí, descuidado está, no sé. Y de Simón, es que esta generación, ya hemos hablado. Es que yo no sabía que iba a estar ahí. ¿Cierto? Yo conozco la película y estaba detrás de la película El artista y la mujer. Sí, ella, ¿no? Sí, pero no la había conseguido todavía. Entonces alguien me la consiguió, pues si hubiera sabido, pues hubiera ido preparado. Además él es ama a Willy Wilder, ¿cierto? Cuando ganó el premio Oscar, dijo, pues Willy Wilder vivió, algo así, ¿no? Él venía a hacer una película acá, pues, pero me dijo que sí, que eran grandes amigos y siquiera. ¿Sí? Caramba. Y entonces, ¿y eso qué hace? No, es muy, o sea, es un gran escritor. Así como Truffaut, que era cineasta también cuando escribía, cuando el crítico, era de esos críticos que uno, cualquier página de Truffaut, uno se la pelea, uno, mejor dicho, es una delicia. Este man también escribió un diccionario de cine, pero ¿lo conoces el diccionario de cine? No, hermano, cada término, cada cosa, como habla, súper original. Yo lo conocí porque me invitaron a presentarlo en el Festival de Barichara, porque estos manes, tú sabes cómo los organizadores del festival le mandaron el afiche del festival y era el afiche de la película de él de animación, una película, ¿cómo se llama la película? Rita y...
Veo irrita. ¿Es qué? Veo irrita, veo irrita. Veo irrita. Entonces, claro, el hombre le pegaron en el corazón porque le mandan el afiche del festival y es el mismo póster. Ah, que queremos tenerlo acá. Y el hombre, pues, sabes que es un hombre loco, como nosotros, y él mismo el hombre dice, no, yo voy para allá. Entonces me dijeron, Víctor, venga para que lo presente. Yo fui yo habíamos visto Ópera Prima, ¿no? Habíamos visto unas películas de él en Cartagena y que nos habían sorprendido en su momento, ¿no? Se había ganado el Oscar también, este horror, con la bella época, que cuando la vimos, hermano, no sabíamos de qué pensar. Es que va a estar este señor Trueba. Yo me preparo un estudio como hoy, vengo preparando esto desde hace 6 meses, ¿no? Entonces, cuando me hemos sentado frente a este señor con ese ojo ciclo, pues, una persona muy especial. Luego me doy cuenta que ha escrito novelas, que tiene páginas de diccionarios de todas estas cosas. No, es un tipo increíble, ¿cierto? Yo lamenté no haberlo aprovechado, pues, porque no sabía. Después vi la película del artista y la modelo, que a mí me pareció que además podría ser una gran novela, sobre todo porque tiene este personaje de la muchacha que traslada a la gente de España a Francia, huyendo al exilio, y que al mismo tiempo es la modelo de ese artista. A mí me parece que ese artista francés está muy estereotipado, es un viejo neurótico. Pues los artistas no son así, solo en el cine, ¿no? Yo creo que él ahí y aparece una Claudia Cardinale que no puede ser, pues, porque ya ella está como 200 años. Y bueno, en fin, Trueba. De todas maneras, lo que quiero traer acá a cuento es que él me habló con mucho entusiasmo. Víctor, somos grandes amigos, ¿cierto? Pero yo pensé, se habían encontrado en Barichara y no por allá en Cannes, en Berlín. Deberías cambiar un poco ese sentido, ¿cierto? Para hablar de Cachera, pues por lo menos hay que preguntar. Entonces, pero es un cine muy distinto, ¿cierto? Bueno, voy a preguntar algo. Vamos a buscar otro modelo también Sí. para dar prioridad. En la calle. Este es un poema sobre la vendedora de rosas del Quimidán. La vendedora de rosas. En la calle. Yo trabajé con los niños de la calle. Alguno de ellos aparecía con una bolsa de plástico negro en la cabeza por máscara. Me miraba a través de los 2 agujeros y volvía a pedir mi plata. Una vez más para engañarme. Pero yo lo retiraba de un golpe que lo hacía tambalear, no por mi impulso, sino por su propia borrachera, que me convertía en payaso de la noche. ¿Para dónde van los niños de la calle? Me pregunto, si no es dando heces, dando bailes y danzas, como los papeles borrachos que enaltece el viento. Yo trabajé con ellos haciendo una película durante meses, y ellos me recibieron con los brazos abiertos, porque el mar de su noche es una larga travesía en la oscuridad. Y les presté chaquetas que llevaron con elegancia y carácter hasta que se perdieron. Y lucí sus relojes robados que brillaron siniestros, huérfanos en mis manos, hasta que también se perdieron. Y cachuchas que cambiaron tan fácil de cabeza que parecían hijas de sus propios días perdidos. Los objetos que uno amaba se perdían tan fácil en aquellas noches que yo miraba las ramas de los árboles en el parque y no lograba ver el viento del tiempo que todo lo hurta y lo arrastra como una tormenta. Yo también jugué fútbol en las calles del amanecer, que tienen un aire de escenario como ningún otro deporte, tal vez por la delgada película del rocío que ilumina el balón y la piel de los brazos, tal vez porque no hay público, excepto los arbustos que parecen personas asimilados de rapidez, y los ecos de las carreras y llamadas se desdoblan con un eco de pozo. Y esos partidos los ganaban las sombras contrarias, porque los payasos de la noche pierden siempre sus partidos cuando caen de espaldas con las piernas abiertas, y el laurel, el jazmín de noche y la solemne ceiba se echan a reír de sus muchachos. Ellos leen también sus poemas. Cuando están preparando la película. No. Bueno.
qué hablamos cuando hablamos? ¿Cierto? Hay una cosa que de pronto es un paréntesis, pero yo siempre quiero preguntarle a alguien sobre Lee, sobre ese personaje de la llegada, digámoslo, a Cuarimántima, cuando te muestra los poemas, cuando tú le dices que vuelva otra vez, cuando lo invitas a la revista, y cuando estaba en las reuniones también, porque él en las reuniones era un hombre silencioso, total, un invitado de piedra, pero sí, realmente los que decidían todo eran José Manuel y vos. No, porque lo que hacíamos, como José Manuel y yo estábamos en el mismo salón, pues, con los cubículos de profesores, uno al lado del otro, lo que hacíamos era preparar cada número, ¿cierto? Y proponer, era un proyecto, proponerlo a ustedes, ¿cierto? Pero ustedes nunca decían nada, ya bueno, listo, no sé nada. Entonces, listo. No, sí, pero claro, además ustedes siempre les proponíamos y además lo hacían muy activamente, pues, por ejemplo, me acuerdo los textos tuyos, el texto tuyo de Tuchenko sobre la biografía precoz, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Te acuerdas de un ensayo que escribí sobre un primo tuyo, Julián Agudelo? Que tú me prestaste el libro y demás, y yo me, digamos, de una manera, para sorpresa tuya, yo me emocioné con ese libro, cantidades que era Nuestro lecho es de flores, un diario de rosas es. Y un diario escrito, yo después cuando conozco el diario de Ramón, yo estaba preparado en diarios, había estudiado ya el diario de este man, había escrito un artículo, ¿te acuerdas? Un artículo largo sobre él. William vive en Nicaragua. William murió. ¿Y cómo llegó la noticia? Porque un amigo mío es primo Sí, porque es que William es primo mío. No. ¿Y sabes quién me estuvo preguntando estos días por el Harold Alvarado? No sabía, lo que pasa es que él era muy silencioso, él vivía en Nicaragua. Por supuesto le tocó pues todo este vandalismo del régimen, ¿no? Que en un comienzo pues hacía parte del grupo sandinista revolucionario, y terminó pues siendo peor que los Somozas. Y él vivía, William, que lo vi en el año 17 o 15 en Granada, allá en Nicaragua, en el mismo barrio donde vivía Cardenal, donde vivía pues, esta señora que ahora, la novelista que está en España, y el novelista, vivían ahí en un mismo barrio con Cardenal. Él era muy cercano a Cardenal, él conoció a Cardenal acá en La Ceja, en el seminario de vocaciones tardías, y se hicieron muy cercanos, ¿cierto? Se fue con Cardenal y fundaron en Solantiname la colonia, pues que era una especie de colonia mística, digámoslo así, y política, ¿no es cierto? Allí estuvo también Cortázar en algún momento visitándolos, ¿no? William, pero es que me sorprende esa noticia, no, qué cosa. Sí, Teresita, que es la esposa de él, ¿no? Yo la vi allá cuando estaba en Granada, con los hijos y nietos. Uno de los hijos es artista y representó a Nicaragua en la Bienal de Venecia en algún momento, ¿cierto? Él estuvo en Solantiname muy cercano pues, a Cardenal, que cumplió en estos días 100 años, ¿cierto? Sí, allá Cardenal también tuvo en esas fechas. Sí, claro. Mira, Cardenal, yo estaba estudiando Derecho cuando supe de Cardenal a través de una columna de Gonzalo Arango, que lo saludaba, porque Cardenal ya estaba en Medellín, en La Ceja, en el seminario de vocaciones tardías. Supe que Cardenal bajaba los miércoles a Medellín, y en algún momento él iba a la viejo museo de la universidad, que queda 60
63, 64. Entonces, alguna vez lo encontré en el museo, se llamaba así de antropología, que ahora es el museo de la universidad, que quedaba ahí en Chincha, arriba de Giratón. Y lo vi, porque él estaba como allí investigando, en fin. Supongo que estaba preparando el libro que después se llamó Homenaje a los Indios Americanos, ¿cierto? Sí. Entonces yo, muy atrevidamente, pues, lo fui y lo saludé, pues tenía noticias de por Gonzalo Arango, de que, pues, que había sabido por Gonzalo, y que lo invitaba a la Facultad de Derecho de que era una esquina a tomarnos un café, ¿cierto? ¿Cuántos años teníamos aquí? 20. Y él tenía 35. Entonces lo invité a la cafetería de la facultad y él muy amablemente lo vino allá a la cafetería en el segundo piso de la vieja escuela de Derecho. Y bien, nos tomamos un café, lo presenté a otras personas allí, compañeros y a profesores. Y bueno, luego ya a través de William, de quien no sabía que era mi primo hasta que alguien me dijo, mira, creo que tienes familiares comunes, y no solamente comunes, sino que éramos primos, ¿cierto? Entonces ya fue más cercano. Nosotros sacamos una revista en la facultad que se llamaba Laberinto, Dédalus, a mimeógrafo. Y yo fuimos y hablamos con Cardenal, y Cardenal nos dijo, no, mire, en este momento no tengo poemas, pero aquí hay unos poemas muy buenos de William, y publicamos a William, ¿cierto? A William Agudelo en esa revista. Sí, ellos se fueron a Solentiname y comenzaban pues la vaina de la revolución, la lucha contra Somoza, ¿cierto? Organizándose. Allí pues era una colonia de artistas, pero también como de místicos. Cardenal venía de Kentucky, de Getsemaní, donde estuvo, ¿cómo se dice?, claustrado, pues, en práctica, en un convento, y su director espiritual fue Tomás Merton, ¿cierto? Entonces, de ahí vino a Colombia. Pues allí se vinculó mucho a la revista de la universidad cuando estaba dirigida Juan de Montoya Torres. La universidad tenía una imprenta, todavía no era una editorial como es ahora, una muy buena editorial, sino una imprenta, y Jorge Montoya Toro, el director de la revista, que además dirigió el suplemento literario del colombiano durante varias décadas, cumpliendo una función muy importante, le publicó Oración por Marilyn Monroe, ya murió en el 63. Y también un libro, todos son libros, yo los tengo muy modestos, ¿no? Salmos, que era aquella experiencia en Getsemaní, en Kentucky, ¿no? La vaina religiosa, pero al mismo tiempo política, al mismo tiempo amorosa, en fin. Y bueno, conocí a Cardenal Acámbaro, bien, luego lo vi en Bogotá, luego allá en Nicaragua, en fin. Él vivió aquí varios años, se bajaba los miércoles a Medellín, era muy cercano de Leonel Estrada, yo era bienal de arte, tenía un consultorio odontológico en la playa, y también de Olguerena Matei, ¿no? Y del esposo, de Justo Arosemena, ¿no? Creo que eran familiares por el lado de Arosemena. Arosemena, un apellido pues, muy clasudo panameño, y estaba muy vinculado con los cardenales nicaragüenses. La última vez que vi a Cardenal fue en Granada en 2015, sería, ¿no? Sí, ya está un poco, pero bien, y claro, ya en conflicto con este señor que maneja ya las cosas, que inclusive le acaban de dar el premio en España, $150.000, y este quería quitárselos, robárselos, ¿no?
confiscárselos, porque es que este mayor es expropiárselos, como dicen ahora. Entonces hubo una reacción mundial y ahora que murió Cardenal. William era muy cercano a él. Este libro, Tu lecho no es de rosas, lo editó Era de México en los años 60 y pico, ¿cierto? Era excelente, de las grandes editoriales mexicanas, pero algo, él era muy discreto, muy silencioso, realmente tenía como ese aspecto monacal, digámoslo así, porque Cardenal sí también, él era monacal cuando le convenía, pero también era además fue ministro de Cultura, de la Revolución, y eso le dio mucha proyección a él y a su obra. De esta visita a Granada, logré a través de William que nos dieran unos poemas para la revista de la universidad, que lo publicamos. Ahí les dije al nuevo director si había posibilidad, ahora que cumplió 100 años de publicarlos de nuevo, o darles a algún lugar, no sé además pues qué suerte vayan a tener. Entonces yo me quedé la esposa de un amigo mío es prima de Teresita. Creo que es sobrina de Teresita. Sí. Tenía, sí, estaba enfermo, sí. Pero insisto en Eli. ¿Qué pensamos de Eli? ¿Cómo fue ese día que él llegó allá? Perdóname, pero un día haces parte de un relato que uno se imagina, ¿cierto? No, mira, yo después de la universidad, a las 5, 5:30, a Bianca, a la apartada a recoger pues, las cartas que aparecieron. Y alguna vez saliendo del apartado me lo encontré. Yo creo que él de alguna manera sabía que yo a esa hora estaba ahí. Porque yo creo que él estaba buscando ese acercamiento tal vez desde antes. No Sí. fue la oficina que No. Mira, uno siempre cambia todo. No fue la oficina, fue la apartada. Sí, ahí la salida en el edificio de Avianca Carabobo. Alguien se me acerca y me dice que se presenta y me dice que unos poemas, pues si quiere, que puedo leer. Pues puedo leer. Pues sí, claro. Yo estoy en la universidad, si te queda paso a firmar por allá, ya estamos. Además le conté pues no sé si nosotros nos conocemos ya, tal vez sí, ¿no? José Manuel, en fin, la revista. Y entonces él apareció, llevó unos poemas, esos poemas los leímos, ahí está, que me preguntaste ahora, Jaime Alberto Vélez lo leyó también, estaba ahí en la revista, en el momento, y entonces lo entregamos a Carlos Castro Saavedra, estaba en la dirección de extensión cultural, y él me había dicho que quería hacer una colección de poesía, que si quería colaborar, y dije, claro. Entonces le entregué La ausencia del descanso, y ahí apareció el primer libro de Eli, que para él fue la felicidad, pues figúrate, era como él buscándose en su escritura, en su trabajo, y de pronto ya tenía pues ya algo muy concreto, ¿no es cierto? Ya lo suyo tenía un curso, ¿no? Sí. Entonces, y ya una vez publicado este libro, bueno, ya empezó a darse. Yo creo que a veces ciertos encuentros son como, no digamos providenciales, pero de alguna manera ocurren porque se ha ido preparando algo. Vos hablas ahora muy consciente de las cosas. Y yo creo que en la vida, en la relación con las personas, también hay cosas que no son conscientes, se van dando. Es como fruto o producto de un tipo de relaciones, como por debajo de la conciencia que van tejiendo con eso.
se van dando ciertos encuentros. Todo nos sucede, hay encuentros que para uno son definitivos. No digamos solo en la vaina de la amistad, oír ciertas cosas, ver ciertas cosas. Es decir, realmente casi que el destino humano no depende de que estuviste en la universidad, de que eres profesional, de que tienes éxito, sino de pronto de ciertos sucesos aparentemente no muy significativos que ya visto en perspectiva, pues de ahí se dieron las cosas, de ahí surgieron y de ahí tomaron un camino. Él era un tipo de una sola pieza. Él conocía ese mundo, bueno, que vos lo conoces muy bien también, que no es un mundo fácil, es un mundo violento y un mundo donde uno ve las cosas más miedosas, que eso fue el golpe que incluso poesía lo dio. De pronto ver que en Medellín, ¿cierto? A través de esas historias de los personajes que presentaban su poesía, nos iba hablando una dimensión de la vida, unos términos y una violencia que uno no podía creer, ¿no? Entonces yo entiendo muy bien cuando José Manuel dijo, esto fue como un hachazo en la cabeza, ¿no es cierto? Él después, de tus películas, él nos visitaba en la universidad. Carlos Castro pues era director de Estación Cultural cuando apareció su primer libro. Carlos Castro le colaboró, ¿cierto? Con el puesto en el Seguro Social. Le habló a papá de Papá Gómez, que era el director del seguro. Carlos Castro le recomendó y allí empezó a trabajar en el archivo, ¿no es cierto? Allí se fundó, allí estuvo varios años. Él era una persona de una sola cosa, es decir, vos podías confiar en él. Y era un hombre de una gran lealtad y también un hombre duro, ¿cierto? Con él no te permitía charlas ¿cierto? Aunque era cercano, ¿cierto? Entonces te acuerdas cuando hablaba y él se movía, iba a hablar, pero cuando ponía la boca, la mano en la boca, se veía así, emocionante. Pero él nos visitaba, como el seguro quedaba ahí ya en el barrio Sevilla, bajaba a la universidad y nos visitaba José Manuel, no sé, también a Víctor, que estábamos por allí, y era como un ritual, algo riguroso. Él invitaba a Tito, no dejaba pagar, él pagaba, ¿cierto? Entonces era alguien como ahora era una persona con una individualidad, ¿cierto? Que no se parecía a ningún otro. Y estaba pues siempre en las cabalgatas en que anda todo el mundo, ¿cierto? Para un lado para el otro. Él hablaba de loritos, aquellos que están repitiendo siempre. Para él, los loritos eran personas que eran muy individuales, y uno lo ve en su trabajo, pues, en su lenguaje, en su gramática, en sus sintaxis, en sus temas, en sus tonos, ¿cierto? Y era, es una poesía también humor, ¿no? Unos chistazos, muy simpáticos, muy bien, ¿no? Él es un gran personaje y veo que cada vez se arraigan más, ¿no es cierto? La gente lo lee más. Mira que ya con fama vuelve a sacar otro libro, esta es una selección, ya había sacado otra antes, ¿cierto? Tragaros que sacó 2 libros, Apil le sacó una antología parecida. Entonces es un autor muy divulgado, los muchachos muy interesados, ¿cierto, Simón? La nueva generación, es que es el único poeta en América Latina de barrial, ¿cierto? ¿Ah? Y así no, buenísimo, ¿no es cierto? Entonces, mira, yo pienso que hay algo en estos encuentros con vos, con Mendy, con José Manuel, con Caño Alberto, con Juan José, ¿cierto? Entonces creo que también estuvo ahí, que se van dando, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Pues que es muy importante cierta compañía,
cierta interés o atención y todo lo demás se va desarrollando por su propia naturaleza. Bueno, de pronto preguntas, ¿cierto? Preguntas aquí era. Yo quisiera como indagar un poco más en la visión personal de ustedes y yo quisiera dar como cierto contexto. Hay un cuento que es muy bonito de Hermann Hesse, se llama Decir Adiós, y ese cuento relata el momento en el que se escribe una carta, la última carta que se puede escribir porque su autor se está quedando ciego. La última carta que puede escribir de puño y letra, se la dirige a un amigo muy cercano. Él dice en un momento: yo siento que conmigo, que con mi visión, se está yendo un gran artista. Nadie ve la vida como yo la veo, con estos ojos. Entonces yo quisiera saber de pronto qué han indagado ustedes, digamos, de forma introspectiva, en torno a esa noción, a ese concepto, a su visión propia del mundo, qué es lo que hace que la visión de ustedes sea la visión de Elkin o la visión de Víctor, cuáles son esos elementos característicos que la hacen su propia visión de la vida, ya pues como después de tantos años de obra construida, ¿a qué elementos esenciales sienten que se reduce, si es que puede reducirse, esa visión de la vida que ustedes tienen propiamente? Yo lo puedo decir, digámoslo, como cineasta. Digámoslo, tengo una visión, una forma, un método. Como poeta sí no tengo, digámoslo, la conciencia de que tengo una visión. La verdad es que no. Como cineasta sí, porque por los elementos que hay, director, natural, porque cierto acercamiento, cierta escucha unas historias, amor a unas historias. Sé que eso está en mí y que está en lo que yo he hecho como cineasta. Ahí está esa visión. Es una visión, digámoslo, de escuchar, de interesarme mucho por aquellas cosas que alguien dice, cosas que son como un poco actitudes más, como gestos más éticos, digamos. En eso sí, pues un man que está interesado por escuchar todas esas voces colectivas, por creer en el actor natural, pero como poeta no te lo podría decir. Hay un texto corto de Borges, el inevitable Borges, que citarlo se vuelve una comodidad intelectual. Si no tiene nada que decir, cita a Borges. Pero dice que hablando como de un hombre anciano, por allá en un extramundo, que se muere, y él dice una frase como la suya, genial, ¿no? Con ese hombre se está muriendo un mundo, ¿cierto? Con cada uno de nosotros se muere una manera, un universo, ¿cierto? Y yo creo que el poeta, en el caso, pues, digamos, mío, que es más lírico, ¿cierto? Yo no estoy volcado hacia la social como que además oye voces, yo no digo mi nombre, pero eso de la voz es muy importante, ¿cierto? Eso que dice Víctor, yo creo que ahí está como radicado una de las claves de la obra, ¿cierto? Una vida es como una página en blanco, ¿cierto? Un artista, yo creo que en general, ¿no? Su esfuerzo es empezar a escuchar que esa voz cae en él, ¿cierto? Y que se va concretando en cada poema que escribe, ¿no es cierto? ¿No? A veces pues imitando al comienzo, porque es un aprendizaje, hasta que al fin como que logra cristalizar lo suyo, ¿cierto? Será una voz inconfundible, si va por el camino que es,
¿cierto? Porque esa voz le va a permitir una manera de ver las cosas, un entendimiento del mundo, un sentido de la existencia, ¿cierto? Que va a ir revelando poema a poema, ¿cierto? Una obra amplia, y si tiene la suerte y la posibilidad de realizarla, ¿cierto? Poema a poema, pues va a ser un pequeño o mediano o gran universo. Todo depende ya también del talento y de la experiencia, ¿cierto? Pero yo creo que el artista siempre está volcado sobre sí mismo, ¿no? Sobre todo si es un poeta lírico. Y su vida pues es una aventura en el sentido de descubrir qué le va permitiendo esa voz que él oye, ¿cierto? Que es la voz que también se va a reconocer en los textos y que la va a diferenciar de las demás, ¿cierto? Yo creo que eso lo advierte uno como en los grandes poetas, son voces de gran calidad, como si fueran cantantes de ópera, ¿no? Hay una figura, hay una complejidad, hay una riqueza de tonos, que no solamente la caracterizan, sino que es como aquello que entrega al lector, a los demás, ¿cierto? Que es un universo que comparte, ¿no? De alguna manera, creo que Víctor ahora lo hacía como también claro, el artista se convierte en un instrumento, ¿cierto? Casi que no es consciente, ¿cierto?, de aquello que va apareciendo a veces de una manera inesperada, ocasional, sin esperarse, ¿cierto? ¿No? Hay que tener sí el oído y como estar alerta, porque esos momentos pasan, ¿cierto? Entonces, en cierta forma, pues, desde el escritor, piensa uno, es como el pescador que lanza el anzuelo, y a veces no es que le haya ido bien, pero a veces coge un gran pez, ¿cierto? Entonces, para mí, por mi experiencia, la vida es como una página en blanco, es decir, te entregan una página en blanco, llénela, ¿cierto? Es una aventura, ¿no? Está los hechos, por los demás, todo aquello que conforma la existencia de algo tan maravilloso, que va dando forma, ¿cierto? Con su escritura, en fin, poema a poema, cuento a cuento, relato a relato, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy apropiado cuando Víctor habla de voces. Yo creo que en el arte, en voces, necesariamente, ¿cierto? Quien escribe, oye, ¿cierto? Y ya con el talento y la experiencia, pues nos dirá que oye, ¿no? Y lo que encuentra, lo que entrega es lo que decía ahora, es que un señor que está muriendo, estamos muriendo un universo, acabando un universo. ¿No? Ron, porque los rones lo hacen en base a la caña de azúcar. Y yo no puedo nada con el azúcar. Y mira en el que estamos, ¿sí? Además, pues, te cuento que las cosas que se piensan uno por oír la voz, ¿no? Pero hay una cosa tuya, Elkin. He mirado unas fotos tuyas de cuando estabas más joven, ¿cierto? Incluso antes de conocerte, que estabas con José Manuel y con Darío Ruiz Gómez, y estabas vos muy risueño ante cámara, siempre como muy satisfecho. Pero tus libros de poemas primeros son muy angustiosos, son de un mundo que no existe, de que todo es una sombra de todo eso. ¿Qué te pasaba, Elkin? O sea, pero son bellísimos, ¿cómo se llaman esos libros? Son bellísimos, son como 4 libros hasta Invocación, ¿cómo se llama? El cuarto, Lugar de Invocaciones. Y los 2 anteriores son unos poemas que son muy leves, sí, pero como muy abstractos, no abstractos, sino como una sensación de alguien que ha llegado al mundo. Los nombres de los poemarios son especiales, ¿cómo se llaman? No, entramos en competencia, son mejores los tuyos. No, porque eran muy
extranjeros muestran que no, eran muy desolados. ¿Por qué eran Es cierto. desolados? No, Pero en las fotos salían sonriendo. no, claro, no, pues yo soy un guasón, ¿no es cierto? No, mira, yo creo. Son 4 libros misteriosos. Sí, no, yo ya voy en perspectiva. Lo bueno de la vida, en medida que pasas, que te va dando perspectivas sobre ella. ¿Cierto? Entonces, vas también como tomando dominio de ella y vas estableciendo tu camino, tu orden, tu vida, ¿cierto? La única, no hay más vida, ¿cierto? Hay quienes la desperdician. Mira, a uno le entregan, cuando nace un regalo, una cajita con cinta y todo, y hay quienes desde entrada dañan el regalo, ¿cierto? Yo creo que lo bello de la vida es vivirla, ¿cierto? Tener conciencia de lo que ella es, lo ofrece, ¿cierto? Y esa gran posibilidad de desarrollar, como decían los griegos, un destino, el tuyo, ¿cierto? El artista, y hablo de manera general, así que puedo equivocarme, de alguna forma responde como al concepto del héroe en la antigüedad. Él tiene que descender a los infiernos. Ulises, tiene que descender a los infiernos antes de iniciar su regreso, ¿cierto? ¿No? Él viene de Troya y ese regreso con naufragios, con encuentros, a veces deliciosos, a veces no, pero él tiene que bajar al Hades como el héroe de ese concepto de la antigüedad. Yo creo que eso de la voz no es más que una forma de decir que como artista tienes que bajar descender a los infiernos, pues entre comillas, y de ahí elevarte, ¿cierto? En ese, la poesía impone ese paso, no se te lo puede sacar, porque está en el proceso, hace parte de su naturaleza, ¿cierto? Uno llega, pues lo crían, le dan valores, en fin, lo educan, que es una de su educación, ¿cierto? Hasta que te das cuenta que tienes que borrar todo eso, ¿cierto? ¿No? Entonces ya inicias el descenso. Tienes que ir encontrando poco a poco en tus días, en tus sueños, en tu intuición, en lo que sabes o no sabes, ¿no? Tienes que empezar a construir ese yo, esa individualidad, ese personaje, esa voz, que en adelante te va a hablar de la vida de una manera diferente, ¿cierto? A como ahora se habla en general, ¿cierto? Porque él ha pasado como el héroe de una prueba, ha descendido y ahora sigue, ¿cierto? Los artistas, por lo general, su carácter, su temperamento es melancólico, saturnales, es decir, melancólicos, maníaco-depresivos. Claro, ese es el temperamento del artista. El artista consigue algo y luego lo borra. Tiene que volver a iniciar el proceso, ¿cierto? Porque si no se quedaría en un solo poema, ¿cierto? En una sola obra de arte. No, él tiene que vivir cada palabra, cada texto que escribe. Y casi siempre un poema surge de una depresión, pero esa es la riqueza, ¿cierto? Porque ese poema está surgiendo ya de una experiencia distinta, diferente, ¿cierto? Que lo vaya dando paso a paso. Ahora eso después te da una seguridad sobre la herramienta, sobre el lenguaje, sobre la gramática, de cómo utilizar de la mejor manera el lenguaje. Porque uno es en el lenguaje, ¿cierto? ¿No? Pero el artista tiene que cumplir un proceso antes, ¿cierto? Yo creo que ¿cierto? La madre le daba la maracachapa y eso de... Bueno, entonces puede ser que estos términos sean un poquito como absolutos o legales, pero de alguna manera nacen de la vivencia. Un poema no es solamente fruto de que eres un
inteligente, eres muy culto, te las sabes todas. No, eso viene de otro lado, ¿cierto? Viene de otra circunstancia, empieza a reconocer tu voz, empieza así. Por eso la modestia, por eso porque frente al misterio de la vida, al enigma que también tiene, ¿cierto? Él habla, construye una voz, ¿cierto? Escribe un libro, ¿cierto? Lee un poema, y eso es lo que entrega a los demás. Es decir, hay algo maravilloso que es la vida, la existencia, ¿cierto? La vida es una enigma, una vida, cada uno es como un enigma, ¿cierto? ¿Cuál es la tentación o a qué está llamado? Ahí lo descifran en sus actos, en su manera de entender las cosas, ¿cierto? Y en su exigencia, porque también debe ser una ética, ¿cierto? Una moral, ¿cierto? El artista es héroe en ese sentido, ¿cierto? Tiene que seguirse más, porque su palabra tiene que darle valor a ella, ¿cierto? No es cuestión de juego, ¿no es cierto? No es vaina así, ¿no? Pero bueno, yo creo que, no sé. Otra pregunta de pronto, muchachos. Aló, yo, pues, siguiendo como esta tónica de la conversación, quisiera evocar unos recuerdos en ustedes y a mí me interesa mucho el escenario de la universidad, como el escenario donde ustedes se encontraban. Entonces, que me digan dónde se sentaban, cuando decían que Lee llegaba a visitarlos y invitaba al tinto, ¿dónde era eso? No sé, escenarios de la universidad que nos hagan más o menos imaginarnos esas historias que han venido contándonos toda la noche. Elkin, yo no me acuerdo de Lee no me acuerdo de Lee en la universidad. O sea, yo creo que esas cosas que tú cuentas fueron anterior de yo haber llegado. Sí, yo me acuerdo era con Elkin, ¿cierto? Hablando con Elkin, con José Manuel. Había momentos, me acuerdo que José Manuel, había, no sé si Elkin es muy, digámoslo, muy tranquilo con eso, nunca se preocupa de nada, pero había gente que criticaba mucho a Juan Imante, y criticaba a los poetas y demás. Entonces José Manuel a veces, como que esa crítica que venía un poco del surrealismo, de Roca, de todo el grupo de Juan Manuel de Roca, a él le martirizaba, le tranquilizaba un poco. Y recuerdo algunos momentos tan especiales en donde él me leía unos poemas para que yo de alguna manera lo comentara, ¿cierto? Le dijera cómo estaban, y obviamente pues eran poemas muy bellos. Pero de Lee no me acuerdo. Yo me acuerdo con José Manuel, estando conversando con él y contigo, pero era en la cafetería. Las cafeterías de economía era. De derecho, de Hugo. Ahí era donde corría todo, ¿no? Recuerdo con José Manuel, preguntándole por sus poemas. ¿Esa cuál es? La que está detrás, que ya no es una cafetería. Que está en toda una esquina. Toda una esquina era una cafetería donde todo el mundo ahí ocurrían todas las cosas de mucha gente de la universidad. ¿Dónde está? Mira, es que yo fui profesor 23 años, ¿cómo les parece? Y después director de la revista otros 20, toda la vida en la universidad. Y alguna vez me salí de la oficina de la revista y me puse a caminar por los bloques y por los sitios donde había transcurrido mi vida como estudiante, como profesor, en fin. No conocía a nadie, ni nadie me conocía, a pesar de toda la vida pasada allí. Entonces, estoy desarrollando una tesis de posgrado donde demuestro que uno, así esté vivo, se vuelve un fantasma, ¿cierto? Yo llegué a la universidad en el momento, y creo que es también tu momento, en que la ciudad universitaria estaba recién inaugurada, ¿no? Por primera vez había un campus al estilo americano, ¿no es cierto?
Además el sistema también era un poco americano, los quiz, la vaina de créditos, en fin, que era muy distinto, por ejemplo, cuando yo estudié, como estudiante, ¿no? Ya como profesor me tocó otro sistema. De los años 70 al 75 yo creo que fue un tiempo idílico en la universidad, por lo menos había una cierta inquietud porque venía el año 60 con la revolución estudiantil, con la revolución femenina. Por primera vez llegaban a la universidad un número muy grande de mujeres, porque antes la universidad eran de hombres, de señores con sombrero solamente, ¿no? Entonces en los corredores, recuerdo no sé, una fuerza vital muy amable, muy grande, y estaban las cafeterías donde nos reuníamos, tomamos café, charlábamos. Entonces yo tengo un muy buen sentimiento en la universidad de los años 70, digamos, hasta el comienzo de los 80, que ya cambió, ya hubo, pues esta vaina ya se politizó mucho la universidad y por supuesto eso trae contradicciones y bueno, y la universidad fue perdiendo en cierta forma, yo creo que fue una crisis espiritual, porque entonces ya nadie tomaba en serio ni estudiantes ni profesores una cierta porcentaje su tarea. Todavía hay estudiantes que le arriman a uno como profesor, profe, ¿por qué no negociamos? No sé qué negociamos. Sí, es que usted no que es trabajar, entonces yo te presento un trabajito a final de año. Es una universidad, esto no es un mercado, pero eso era así, ¿no? Yo no sé si eso ha cambiado, porque no veo la universidad de una crisis profundamente, no solamente académica o cultural, sino espiritual. Los papeles, los roles, se habían perdido, ¿cierto? Entonces, la enseñanza, el conocimiento mismo, pareciera que fuera cosa pues, de conveniencia, ¿no? Entonces, pero la universidad yo creo que para uno de muchacho es el gran escenario, ¿cierto? Ya uno allí no es como en la casa o como en la esquina, ¿cierto? Ya la vida allí perdón, como lo personal, yo terminé bachillerato en un gran colegio, excelente, pero era, ¿cómo se dice? De Marco Fiel Suárez, que el papá era el rector, un señor muy serio, muy liberal en su concepto de la enseñanza, muy respetuoso, ¿cierto? Pero allí, pues, el varón mayor era religioso. Había misa los viernes, había la gran misión. Esta obra sonaba como de ciencia ficción, pero en aquel entonces todo el mundo llegaba a la universidad y resulta que no todo el mundo pensaba como uno, ¿cierto? Por el contrario, había ideas fluyendo, conceptos, militancia, en fin, libros que circulaban muy ampliamente. Entonces venía esa primera crisis donde primero se rompía como esa crianza y esa educación en una sola dirección, ¿cierto? Y sobre todo en aquella época, porque Medellín tenía pastor, que era el obispo, ¿cierto? El pastor es su rebaño, ¿cierto? Entonces ese encuentro en la universidad es siempre lo uno en lo diverso, la palabra. Entonces era muy fuerte, pero estupendo, ¿cierto? Que enriquece la experiencia, te daba dimensiones, horizontes. El conocimiento siempre es perspectiva, ¿cierto? Ayer encontraba una. Entonces, y sobre todo en esos años, que eran de agitación, Víctor creo que tenía un manifiesto y muchas cosas, ¿cierto? Fue sin miedo. No, pero si escriba manifiesto, sí, fue sin miedo. Pues, Hermano, si 3 o 4 ensayos así políticos. entonces, mira, había mucha inquietud, ¿no? En ese sentido. ¿Qué algo sin miedo? ¿Qué algo sin miedo? Los tres Jorge Alberto, que era un
si hay alguien pensador, si hemos tenido un pensador en Antioquia, porque Alberto Maradona, un tipo muy serio, sus libros, habla de literatura, filosofía, ciencia, el tipo excelente, además un gran que invitaron a Sí, hacíamos política, ¿no? De alguna manera, pues obviamente ir a las asambleas era siempre ver la guerrilla detrás de todos los grupos, porque era intimidante, la guerrilla estaba todo el tiempo ahí. Entonces había gente que hacía otra política, que era Jorge Alberto, con unos textos de reflexión que se llamaban Juaciñero, que ponían a pensar a todo el mundo. Otra cosa muy distinta pues a las FARC y a toda la guerrilla que estaba en la universidad. ¿Qué otra pregunta? ¿Quedaste contento? Sí, claro. ¿Alguien más? De pronto te están leyendo ahora o están en no sé. Mira el nombre de los libros de Elkin. Primero, Bla Bla Bla. Un libro nadaísta, simpático y muy lírico también de sus recuerdos. Y después de Memorias del Mundo, unos poemas desolados, luego Lugar de Invocaciones, más desolados todavía. La palabra sin reino, todavía más desolada. Yo diría eso, yo que hice Lo que pasa es que uno cuando es muy joven es muy irresponsable, ¿no es cierto? Yo me diría más, un poco más. No hace parte de la niña, ¿no? Sí, pero tenés razón, ¿no? Pero yo pienso que era un poco. Lo que pasa es que en ese tiempo no había psiquiatras ni psicólogos. Y a uno lo cogían unas tristezas muy grandes. Entonces la única manera, el único lugar era poemita ahí que se escribía, ¿no es cierto? No, ahora. Pues yo sé psicología, ¿no es cierto? No, pero estoy haciendo semestres nomás, no. Cuando iba a empezar lo serio. Pero si tienen la oportunidad ustedes de leer estos libros, porque son los libros llenos de una experiencia muy, es que abstracta no es, sino metafísica, muy bella, unos poemas bellos, misteriosos. Te lo digo porque sabes que hay de esos poemas, mi hermano Juan a veces me dice, lo leemos y tratamos de entenderlos, y los entendemos de alguna manera, son misteriosos, son muy bellos. No, pero ya escribo poemas que se entienden porque uno va madurando, ¿no es cierto? No, al comienzo, no, pero hay una etapa surrealista, ¿no? Uno tiene una etapa en que va, es decir, se va apareciendo lo que escribe a lo que lee, de los autores que admira, ¿no? Hasta que uno dice, no, al diablo con eso, yo escribo a mi manera y voy a seguir mi voz, mi lenguaje, y lo más importante es que sea claro. Que lo que piensa el gran esfuerzo, la gran exigencia, que lo que le pasa a decirlo bien, decirlo claro, ¿cierto? Porque estás transmitiendo una experiencia. Mientras tanto, si estás embolatado en hermetismos, surrealismos, y eso no es lo tuyo, pues hay que dejarlo rápido, ¿cierto? Yo creo que a partir del libro Retrato de Artistas, son una serie de retratos que les di nombre de actores y actrices. En el fondo ya empiezo como a hablar de una experiencia muy personal, en el sentido pues de que estoy escuchando esa voz que se me va revelando de cierta forma, ¿no? Y que en adelante va a ser como el norte, digamos así, ¿cierto? Pero para encontrarse hay que perderse, ¿cierto? ¿No? Y si uno deja la seguridad y la certeza, pues entonces está en un campo abierto, muy amplio, y bueno, y si tiene suerte, pues puede aprovecharlo, ¿no? Que también quería decirles que fuera de estos primeros libros de Elkin, pero sí, busquen el Retrato de Artistas. Elkin ahí aparece con una surtidor de metáforas, de sensaciones, de imágenes
que quiero que las vean porque son cantidades, son la verdad que cada sentimiento y sensación y emoción de los autores y artistas y demás está ahí, son puras metáforas, son puras metáforas. ¿Ah? No sé porque Luis Alberto lo leía, bueno, puede que sí, sí, seguro que sí. Pero léanlo ustedes porque te digo que la descarga de metáforas es todo el tiempo que esta actriz salía como tal, sentía como tal, todos son metáforas. ¿O no, Elkin? ¿Te parece o no? Pero era increíble, digamos, entonces esa sortilegio y esa... sí, era tremendo, lean ese libro. Retratos artistas. Hay un libro, eso ¿No lo tienes acá? ¿Ah? no, ese no, pues que eso es del 83, del 83. ¿Ah? Ese lo editaron. ¿No tienes uno ahí? No, yo me volví un tipo serio ya. Hubo una reedición en la Universidad Nacional, en la editorial, pero hace un tiempo. No, pero han venido después otros libros que yo creo que, en cierta forma, lo de la poesía es muy limitado. No hay muchos lectores de poesía, ¿cierto? Aunque ahora, pues, con el espacio que las mujeres han ganado a nivel de la cultura, ¿cierto? Que escriben, que están en sus lecturas, en sus conferencias, que han hecho presencia muy fuerte, pues esa posibilidad se ha ampliado, ¿cierto? Pero en la poesía es de quien llegar, hay que llegar a la poesía. El lector, porque es que ahora hay un lector guiado, un lector cordero, ¿cierto? Y es el de las editoriales, pues que de alguna manera te plantean qué libro leer, ¿cierto? No que eso sea malo, mucho menos, sino que es un aspecto de marketing muy propio como de la sociedad de nuestros días, ¿no es cierto? La poesía no está en ese movimiento por múltiples razones, ¿no es cierto? Una de ellas es que el lector de poesía requiere cumplir un cierto proceso. Charly Lara tiene un libro que se llama Lector de Poesía, y es un libro de Charly Lara, de ensayos sobre los poetas, sobre los libros, en fin, ¿cierto? No, a la poesía no se da caso, hay que llegar a ella. De alguna manera los lectores no son numerosos, pero así ha sido, no sé si siempre. Claro que cuando Homero existía, pues, la poesía se decía en el ágora, ¿no? Y estaban los aedas, y iban contando la historia de Grecia, ¿no es cierto? De las guerras, en fin, y estaba el teatro. Pero no hay que hacerse muchas ilusiones en ese sentido, de un lector amplio, pues, o un número amplio de lectores de la poesía, ¿no? Pero eso también, de alguna manera... No, yo creo que pues no se da porque, ¿qué te digo yo? La poesía no, de pronto, no se propaga y se sugiere y todo, pero a mí me parece que en una verdadera sociedad la gente tiene que leer poesía y mucha gente tendría que haber leído cantidad de poemas desde el Tuerto López, José Asunción Silva, pasando por Rivera, por Porfirio Barbajacob, José Manuel Arango, tú, Aurelio Arturo, Eli Ramírez, ponen ustedes el mismo Eduardo Cotelamos, Jorge Gaitán Durán, el mismo, el que atendió a Eli, que era Carlos Castro Saavedra, Jaime Jaramillo Escobar, yo, así como yo de alguna manera los he leído, los leo y tengo esa tarea de leerlos y que son como mi mapa, digámoslo, de poesía de uno y otro lado, y que no son pocos, no son infinitos, no son muchos, pero son suficientes. Así la gente tiene que leerlos.
el que quiero darte esa esperanza total. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Yo creo que ya no hay nada más que agregar y además en esa última esperanza, pues creo que ya hay más cualquier cosa que podamos decir. Acá hay varios libros tanto de X como de Víctor. Recuerdo que mañana tenemos una presentación con Alfredo Garzón. Quiero nuevamente agradecer a ustedes y especialmente a Víctor y a Gracias.